muy buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar y poder compartir experiencias, conocimientos, vivencias y sobre todo poder ir entendiendo poco a poco qué es lo que sucede con nosotros a nivel inconsciente y consciente respecto a lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Entonces hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Es bonito para mí, es relajante para mí, pero para muchos de ustedes tal vez no lo es, ¿no? Y justo cuando veíamos el qué tema hacemos hoy, empezamos a preguntar Ujú. y de pronto yo digo, vamos a hablar sobre el duelo, sobre la muerte, porque en este tiempo de cuarentena muchos familiares, muchos amigos, amigas están pasando por un proceso de dolor. Entonces más de una me decía, no, pero hablar de muerte no es bueno, es malo. Hablar de muerte es doloroso, hablar de muerte es que no estamos acostumbrados. Entonces, aún en el Perú sigue siendo un tabú Y en el hablar, mundo. en el Perú sobre todo. Ujú. Estamos viendo que el duelo, la muerte es un tabú. ¿Por qué digo en Perú? Porque en otros países, como la India, por ejemplo, es un festejo. O sea, festejan la muerte. ¿Por qué? Porque están trascendiendo y van a otra vida. Entonces hoy vamos a hablar sobre ese tema que para algunos es tabú, para otros no les gusta hablar, para otros es doloroso. Agradecer a Dios el hecho de estar hoy con ustedes, de estar juntos nuevamente, de poder sonreír y de poder llegar a su vida, a su hogar y sobre todo a estar junto a ustedes a través de esta cámara. Gracias, doctor. Realmente el tema de hoy es muy interesante. Definitivamente en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, pues hay más de un amigo, más de una familia ya nos han dejado. Entonces, el día de hoy el doctor nos va a dar herramientas, nos va a dar estrategias, cómo lograr, sobre todo llegar a eso que hemos venido a esta tierra, estar en paz, ¿no? A seguir viviendo porque nosotros estamos en este plano terrenal. Y no solamente también hablamos de duelo que es muerte, también una separación. También, por ejemplo, hay muchos niños que se han cambiado de colegio, ¿no? Y ahora van a tener nuevas amistades. Eso también es un proceso de duelo, ¿sí? El separarse de tu mejor amiga, el irte de viaje también es un proceso de duelo. Entonces vamos a dar el día de hoy herramientas para que tú puedas estar, que estás aquí y ahora en este plano terrenal, poder llevar todo esto desde el amor y desde la aceptación. ¿Qué herramientas tengo para poder llevar este duelo con amor? Pero antes me gustaría que me diga, doctor, ¿qué significa duelo? Porque para mí duelo es duelo, dolor, ay, tristeza. ¿Qué significa duelo, doctor? Bueno, el duelo para la psicoterapia psicoanalítica es una pulsión de muerte. O sea, la psicoterapia psicoanalítica ve dos aspectos importantes, ¿no? El pulsión de vida, que es vivir, estar alegre, es sonreír, estar feliz, y la pulsión de muerte, que viene de dolor. Y como tú dijiste al inicio, también no solamente es muerte, ¿no? Sino también es alejarse, es separarse, y tiene que ver mucho con el apego, ¿no? Con el apego que tú tienes a las cosas o a las personas o a los animales. Exacto. Entonces, eh, en psicoanálisis, duelo viene mucho sobre pulsión de muerte. Freud hablaba mucho sobre que el ser humano, así como en el budismo, está el yin, el yang, lo blanco, lo negro. Entonces, para Freud también había una pulsión de vida que te desea sentir feliz, pero también había una pulsión de muerte. Entonces, ambos tienen que estar en el ser humano para poder equilibrar. Él decía que un ser humano no puede estar todo el tiempo feliz. Debe haber algo que también baje ese nivel de felicidad y ambos se equilibren. Entonces, la pulsión de muerte viene por el duelo y hace que la persona, en su mayoría, se encuentra triste, se encuentra mal, se encuentre con ese desgano, ¿no? Entonces,
Hoy vamos a entender, pero ¿por qué? ¿Por qué esa dualidad en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué tiene que haber bueno, malo? ¿Por qué tiene que haber blanco, negro? ¿Por qué tiene que haber vida, muerte? Qué es lo que conlleva a estos sentidos de vida, ¿no? Entonces, duelo es una pérdida de algo. Ajá. O de alguien, ¿no? Duelo es, por ejemplo, yo me conseguí a un animalito y lo crié y de pronto se enferma y muere, voy a sentir dolor por la pérdida que estoy teniendo. O de pronto yo me encariño con algún objeto muy personal, ¿no? Y es algo que yo le agarro camote, ¿no? Que estoy ahí todo el tiempo con eso. Este es mi polo, del cual siempre me da suerte. Y de pronto se destiñe, se malogra, se pierde. Entonces hay un proceso de duelo por la pérdida que tú tienes, ¿no? Entonces el duelo viene a ser esa pérdida que tú tienes a algo que amas, que quieres y que lo tienes muy presente siempre, ¿no? Entonces, ese es el concepto de duelo, pero vamos a ir viendo más cosas respecto al duelo, respecto a cómo tú vives el duelo, ¿no? Justo ayer conversaba con una colega y me decía, ¿no? Cada uno vive su duelo a su manera. Y yo, bueno, claro que sí, cada uno vive a su manera, pero de acuerdo a cómo te han criado y creado, ¿no? Porque si a mí, por ejemplo, hablar de muerte en mi hogar, en mi familia, es muy doloroso, siempre ha sido una experiencia de dolor, siempre ha sido una experiencia de mucho dolor. Yo cuando sea adulto, cuando me pase un proceso de duelo, me va a doler y voy a ser sensible ante la pérdida. Pero si en mi hogar me enseñaron a entender que no puedo apegarme tanto a las cosas, a las personas, a los animales, que tengo que entender que cada cosa tiene un tiempo de vida, entonces mi duelo va a ser diferente. O si de pronto yo vivo en la India y para mí cada vez que muere alguien lo incineran y para ahí incinerar es lo mejor que puede haber para ese cuerpo, entonces yo voy a vivir ese duelo de esa manera. Entonces, el duelo que cada uno de ustedes vive es de acuerdo a cómo ha aprendido en su hogar, en su familia, en su sociedad, en su comunidad, el duelo de esa forma. Y es la correcta, porque has aprendido a lo que tienes. Entonces, ¿cuánto es importante el duelo y cuánto hace daño o cuánto hace bien? Eso ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuánto el duelo te puede hacer daño o cuánto el duelo te puede hacer bien también, ¿no? Entonces, por ahí alguien me decía, pero ¿cómo va a hacerte bien la muerte de alguien? ¿O cómo va a hacer bien la pérdida de algo? Entonces, vamos a ir viendo todos esos puntos respecto a la pérdida de algo, de alguien, sea una pérdida parcial, sea una pérdida total, porque eso es el duelo, ¿no? Pérdida parcial o total de algo o de alguien. De verdad, va a depender mucho de qué paradigmas, de qué creencias nos han impuesto con respecto al duelo. En muchos hogares, doctor, no se habla del duelo. Es más, cuando nosotros hablamos del duelo les da un terror y prefieren no decir. En algún momento, por ejemplo, cuando mi papá estuvo muy delicado, nosotros decíamos, ¿qué pasaría si se muere? Y tan solamente el pensar nada más ya generaba mucho estrés, mucho miedo. No, ni pienses que se va a morir tu papá, no se va a morir, no se va a morir. Entonces, hay mucho miedo a hablar de ese tema de la muerte, doctor. Claro, el miedo es ¿por qué? Porque hasta ahora sigue siendo un tema tabú, ¿no? O sea, cuando tú hablas de un tema tabú, de algo que causa dolor, por un sistema de defensa, el inconsciente individual hace que te alejes, ¿no? Y no hables de ese tema. Y es lo mismo el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, pero eso es por cómo nosotros estamos tomando ese tema, ¿no? El tema de la muerte. La muerte es tan doloroso para el peruano. ¿Por qué? Porque nosotros, por la cultura que tenemos, creemos que, por ejemplo, que mi papá o mi mamá va a vivir toda una vida. Es más, ¿cuánto me gustaría que mi papá y mi mamá me entierren a mí? O sea, que ellos pasen el dolor, pero yo no. O sea, me niego al dolor. O sea, yo prefiero que mi papá, abuelito, me entierre a mí y yo tranquilo me voy, me muero, pero ellos que sufran, pues, ¿no?
es un tema de ellos. Entonces, como causa mucho dolor, mucho sufrimiento, entonces nosotros evitamos hablar, evitamos decir, y como los adultos evitan hablar, entonces los niños también evitan hablar ese tema. Para ellos es difícil entender la muerte de un ser. Entonces eso hace que se va formando como una creencia y se va arraigando, ¿no? A nivel de la sociedad, a nivel cultural. Y es por eso que no hablamos porque duele mucho. Entonces no nos damos cuenta que ninguno de nosotros tiene una fecha de vencimiento, de caducidad, ¿no? O sea, nadie viene con una fecha y dice, no, nació 7 de enero del 72 y muere el 25 de febrero del 2030. O sea, nadie viene con esa fecha de caducidad. Pero sin embargo, tenemos miedo que llegue ese momento, ¿no? Tenemos mucho miedo, ¿por qué? Porque no sabemos qué pasa después de eso. Y tampoco hablamos, y tampoco entendemos cómo la persona que está a tu lado, tu familia, tus seres queridos, cómo van a enfrentar y cómo van a afrontar ese proceso. Entonces sería importante que nosotros, los padres, hablemos de la muerte. Porque cuando tú naces con la muerte. Una vez que tú naces, en algún momento vas a morir. Hay dos procesos, dice, que no se repiten jamás, ¿no? El nacimiento y la muerte. Entonces, por lo tanto, pero ambos van a tener que suceder. Hasta ahora, hasta hoy día, nadie ha podido superar ese proceso de muerte y revivir y resucitar, salvo algunas excepciones que por ahí se dan, pero la muerte siempre va a llegar en nosotros. Todo ser vivo tiene que morir en algún momento. Entonces nosotros tenemos que entender que ese proceso es natural. Así como el nacimiento es un proceso natural, también la muerte es un proceso natural. Entonces, ¿qué pasó en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra cultura, que hizo que la muerte sea algo extraño, diferente, doloroso? Y cuando yo hablo de la muerte, toco madera, toco madera, ¿no? Que no me suceda a mí, ¿no? Entonces, y también el apego que hay con las cosas, ¿no? O sea, nos quedamos todavía en ese niño, ¿no? Cuando ustedes dicen a una edad, este es mío, solo mío, y no quiero que nadie más, ¿no? Ese es mío, y nos quedamos con ese mío, ¿no? Es que así nos han enseñado también, pues, ¿no? Esto es tuyo, esto es para ti, esto es tuyo, esto es para ti. Súper interesante. Cuando alguien pierde a una familia más cercana, ¿cuáles son las etapas que suele pasar este proceso de duelo? Bueno, como al ser humano le gusta hacer estudios, le gusta hacer pasos, etapas, y yo particularmente no estoy de acuerdo con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cada ser humano va a pasar su duelo de diferentes formas, de diferentes maneras, de acuerdo a sus creencias. Se dicen que hay etapas, procesos y todo eso, y que cada uno no se sabe cuánto tiempo dura en cada persona. Entonces, una de ellas es la primera, lo que es el mismo proceso de crisis, del duelo. La segunda es la negación, porque tú te niegas, ¿no? O sea, te dicen, ¿sabes qué? Tu papá falleció. No, no es cierto, no, me estás bromeando. No puede ser. Si ayer estaba vivo, estaba feliz, estaba contento. Es más, ¿no? Hoy en la mañana yo le llamé y me contestó muy bien. No es una broma. Niegas lo sucedido, ¿no? O de pronto, tú tienes un conflicto con tu pareja, y se pelean y de pronto despiertas, no está tu pareja, no está tu hija, y no, se fueron, seguro se han ido ahí a comprar, ya viene, pasan las horas y no viene. Entonces, no, bueno, como ha sido la discusión fuerte, se ha ido donde su familiar. Entonces vas negando la situación, y es una forma, es un sistema de defensa que tiene también el ser humano de ese momento impedir el dolor, ¿no? Que suceda. Y cuando te das cuenta que ya es un hecho, que no está, ya murió, ya te están diciendo que lo van a enterrar mañana, entonces te amargas, te molestas, empiezas a retroceder, a rebobinar todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Y en la mayoría de los pacientes a quienes yo hago psicoterapia,
siempre está la culpabilidad, ¿no? Yo pude haber hecho más, ¿por qué no lo fui a visitar? ¿Por qué en ese momento yo me salí renegando? ¿O por qué no dije, por ejemplo, hay que llevarle a la clínica? ¿O por qué no detuve mi mano en vez de darle una cachetada, en vez de una caricia? Entonces, el enfado, la ira, generalmente es con uno mismo. La cólera, la rabia es con uno mismo. Pero muchos de ellos reniegan hasta con Dios, ¿no? Porque empiezas a decir, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Entonces empiezas a buscar culpables alrededor, te enfadas y te amargas con todo el mundo, ¿no? Entonces, y muchas veces ese enfado también es inconsciente, ¿no? Es muy inconsciente. O sea, todos estos procesos se van dando inconscientemente porque no te das cuenta de dónde sale tanta rabia, tanta cólera y la culpabilidad contigo mismo, ¿no? Entonces vamos a hablar más adelante de por qué sentirte tan culpable si es un proceso que ya estaba destinado, que estaba ahí marcado, ¿no? Y después de eso viene, o sea, después de haber renegado, roto las cosas y tirado todo eso, entonces viene ese proceso de depresión, ¿no? De llanto inconsolable, de sentirse triste. Y el cerebro es una máquina maravillosa, ¿no? Porque cuando tú comienzas a deprimirte, empiezan a venir todos los recuerdos. No, que con ella yo viví estos momentos, o si es un animalito, no, él me traía las cosas. Empieza a haber una explosión de ideas con respecto a esa persona, a ese ser que has perdido. Y te comienzas a deprimir, empiezas a no querer comer, empiezas a querer dormir, te quieres alejar, te quieres aislar, porque tu dolor es solamente tuyo y tú crees que nadie absolutamente te va a entender. ¿Por qué? Porque para ti nadie ha pasado ese proceso, solamente eres tú quien está pasando ese proceso, ¿no? Y nadie más. Es tu dolor, es el dolor más fuerte del mundo. ¿Qué importan los demás? Entonces te deprimes y te aíslas. Y de ahí viene, después de un largo caminar, empiezas a aceptar, ¿no? Aceptar cuando pasan los días y ya no ves, ya no lo sientes, ya no tocas a esa persona o ya no está a ti, ya no lo puedes sentir, porque el ser humano también vive de los sentidos, ¿no? Toco, miro, observo, huelo, entonces si no siento eso ya es, es una pérdida irreparable. Acepto y después de haber aceptado, te resignas y aprendes, ¿no? Y por primera vez tú puedes decir, ahora sí sé cómo se siente perder a alguien que amas, a algo que tú siempre has añorado. Entonces viene ese aprendizaje siempre en cuando todos estos procesos lo has entendido conscientemente, siempre en cuando tú has tenido un proceso consciente de cada una de esas fases y al final te das cuenta que has aprendido muchísimo de ese proceso de dolor o de duelo. Entonces, estas fases se pueden dar en minutos, en horas, se pueden dar en meses, años. Hay personas que tras la pérdida de un familiar de 25 años hoy siguen llorando como si hubiera muerto ayer, ¿no? Y cada vez que tú repites esa historia, cada vez que tú te pones triste, ¿qué haces? Vives el duelo una vez más como si fuera ayer. Sí, y sobre todo transmitimos esa energía a las personas de nuestro entorno y como consecuencia no se sale de ese círculo, ¿no? Yo he visto y ahorita estoy viendo también algunas preguntas ahí, ¿no? ¿Cuántos años más de mi vida voy a resentir esa experiencia considerando que tu vida está aquí y ahora? Considerando de que tú también has venido a esta tierra a cumplir una misión, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Todo lo que vivimos son experiencias, absolutamente todo, ¿no? Tú decides si esa experiencia la vuelves negativa o positiva, pero también depende mucho de cómo estás emocionalmente contigo mismo, cómo estás en paz contigo, o sea, cómo te sientes contigo respecto al apego que tienes a las personas, ¿no? ¿Cómo puedo convertir positivamente? Si yo he tenido un familiar
que está en un proceso de enfermedad muy dolorosa y ha fallecido, entonces tendré que pensar que hoy mi familiar ya no está sufriendo, ya no está pasando por ese dolor, ya no está pasando por ese sufrimiento, y que hoy se está embarcando en un viaje tan distinto, porque no está viajando su cuerpo, estaba viajando su alma, su espíritu, ¿no? Entonces debo de entender que cuando alguien decide irse, decide viajar, si yo realmente amo, lo tengo que liberar. Porque el amor no es atar, el amor no es amarrar, el amor no es te quedas conmigo para toda la vida, no me importa lo que pase contigo y quédate, no. El amor es liberar, es decir, si ese viaje te hace feliz, si ese viaje te va a hacer muy bien, viaja. Déjalo ir con alegría. ¿Y cómo convertir en positivo? Cuando tú aprendas a entender ese dolor, el aprendizaje de ese dolor que te causó a ti mucho daño, mucha molestia, mucho fastidio, entonces tú aprenderás a hablar con tus hijos de la muerte. Aprenderás a decirle que la muerte siempre está con nosotros. No sabemos en qué momento. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, puede ser por cualquier circunstancia, o de pronto una separación, ¿no? 15 años de matrimonio feliz y sucede un evento y separación. Entonces, ¿cómo ahí le explicas a tus hijos, ¿no? Que ya no van a estar juntos? Pero si tú has aprendido que duele mucho cuando no estás preparado, entonces el aprendizaje será enseñar a nuestros hijos a que estén preparados para una pérdida, que sepan y que aprendan a saber perder, y perder con amor, no con dolor. Entonces, así lo conviertes en positivo, Tania. Wow. ¿Cómo puedes ayudar? Siendo empático, haciendo empatía, estando en el lugar de esa persona, ¿sí? Hay personas que el proceso de negación les es largo, ¿no? Entonces en ese momento tú le podrás decir, entiende por favor, mira, ya no vas a poder recuperar, está en un buen viaje, y te va a decir no, 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 y seguirá llorando. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo tanto apego a ese ser que hizo el papel, la figura de papá. Entonces para esa persona no murió su abuelo, murió su papá. Y la pérdida del papá para todos nosotros es algo muy, muy, muy doloroso. Entonces, si tú le hablas cuando está en ese momento de negación y no tienes las palabras correctas, lo único que vas a hacer es que ella se aleje de ti. Porque te va a decir, tú no me entiendes. Tú no me entiendes porque tú no estás viviendo, porque no es tu abuelo, no es tu papá. Y lo primero que te dicen es eso. Vas a entenderme cuando tú pases ese proceso. Pero si tú le dices, yo he pasado ese proceso, yo te entiendo, realmente sé cómo te estás sintiendo, pero esto tenemos que ir avanzando. No te puedes quedar estacionada en tu dolor, no te puedes quedar estacionada en ese proceso donde todos los días sufres, todos los días lloras y ya no puedes vivir una vida, entre comillas, normal. Entonces, cuando yo no puedo ayudarle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir ayuda. Pedir ayuda psicoterapéutica, pedir ayuda a un coach, pedir ayuda, porque tus palabras de repente no son las correctas como para poder llegar a esa persona. Lo que sí puedes hacer es darle mucho amor. Demuéstrale cuánto la amas, estando presente ahí. A veces pedimos a las personas que no lloren, ¿no? No llores, ya todo está bien, no, déjale que llore, deja que viva su dolor, pero hazle entender que no puede estar toda una vida llorando a un ser que ya no está con nosotros, porque a veces no hay sentido de estar tan mal, porque no vamos a recuperar. Entonces, ponerse empática, entender su dolor, conversar con ella, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, y tratar de enseñarle a mejorar el apego a las personas, ¿sí? Wow, sí, pues hay que experimentarlo. Cuando uno, por ejemplo, tú estás en una reunión
¿no? Y tú estás hablando de dolor, de muerte, y de pronto ves a alguien que está sonriendo, de pronto a alguien ves que está contenta, entre comillas, y eso a ti te molesta. El tema no es con la persona que ríe, el tema es contigo. ¿Por qué a ti te molesta que alguien esté bien, tranquila? O sea, no todos los seres humanos vamos a comportarnos igual. O sea, mi proceso de dolor, por ejemplo, muere mi papá de repente y yo estoy tranquilo, estoy feliz, estoy sonriendo, y por ahí yo estoy en el velorio y más de uno me va a decir, oye, tu papá ha muerto y tú estás que te ríes, se ve que no lo has amado. Ese es el peruano, ¿no? Hay muchos peruanos que te dicen eso, o muchas personas, no voy a decir peruanos, sino también otras personas, que te dicen, ¿no? Oye, tú no has amado a tu papá, estás feliz, estás que sonríes, pero tú no sabes lo que estoy viviendo dentro de mí, tú no sabes cuánto me ha costado a mí aprender de ese duelo. Porque probablemente no solamente estoy perdiendo a mi padre, también perdí a mi madre en un proceso doloroso donde sufrí 20 años de duelo, y hoy que muere mi papá, ya no voy a sufrir 20 años, aprendí, o sea, el proceso del duelo, aprendí a que hoy no voy a llorar otros 20 años por mi padre. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que si él muere, se va para ser feliz. Y yo me quedo feliz y tranquilo acá porque cumplí el proceso, porque cuando estaba vivo estaba ahí. Entonces, cuando alguien me molesta su actitud, acuérdate que es tu espejo. Acuérdate que te estás reflejando en esa persona, y si te hace sentir mal a ti, ¿por qué te hace sentir mal a ti? ¿No? Porque cada ser humano es diferente. No todos van a ser como tú. Somos seres únicos. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que cada ser humano va a vivir su dolor, su proceso de duelo, y hay que entender en la forma como está viviendo su duelo. Yo he visto en algunos velorios, todo es chiste. Sí. Todo es chiste. O sea, sacan los mejores chistes. O sea, tú no ves llorando a las personas. O he visto yo en velorios donde están la orquesta, están bailando, al ataúd lo hacen bailar. Entonces, para mí mi duelo es llorar, estar acongojado, pero veo a esas personas y me sorprendo. Y me admiro. ¿Por qué? Porque ellos ven el duelo de otra manera y no por eso está mal. Cuando nosotros empezamos a juzgar a alguien, primero tenemos que ver qué hay dentro de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo estoy juzgando? Para ellos es bueno, para mí es malo. Y lo que yo hago de repente para ellos es malo. Entonces, si tú juzgas, lo único que vas a sentir es malestar contigo mismo. No, con la otra persona va a seguir riéndose. Y tú vas a estar bien contigo mismo. Y lo más importante es cómo te sientas. Creo que ese es el objetivo de la vida, es cómo tú te sientes. Y sentirte es de verdad, es estar en paz contigo misma, ¿no? Estar en paz y bueno, siempre lo hemos dicho en las transmisiones de mi página, de que todas las personas que vienen a tu vida siempre van a ser tus grandes mensajeros. Si tú no observas ese mensaje que el universo te da, simplemente el universo te va a seguir dando, hasta que tú digas, ok, me rindo, acepto a las personas como son porque son mi espejo. Y en este plano terrenal todos somos uno y uno somos todos. Todo lo que me jode de ti está en mí, nada más que en mí. Entonces tengo que aprender a verme. Definitivamente muchas veces no somos conscientes de ese punto, pero el objetivo es que tomemos conciencia, que despertemos, y que lo más importante es disfrutar del aquí y del ahora, ¿sí? En mi familia, por ejemplo, el duelo, bueno, mejor dicho yo, ¿no? Porque no puedo decir de mi familia en general, porque cada quien vive el duelo a su manera, ¿no? Pero sí, en las reuniones que yo he estado, por ejemplo, de las noches de velorio, de velatorio, pues sí, es risa, empiezan a contar sus chistes, ¿no? Traen las mejores orquestas que le gustaba, por ejemplo, al difunto, ¿no? Pero probablemente después de eso también hay todo un proceso, ¿no? Claro, que lo que pasa es que acordémonos, ¿no? Las primeras experiencias de duelo que nosotros tenemos es cuando somos niños. De pronto tú naces
estás en un lugar calientito, bonito, que es el útero, y naces y sales pues a un lugar frío, ¿no? Donde todo es diferente, no hay líquidos y no hay aire, tienes que adaptarte a ese proceso y de pronto comienzas a lactar. Pero llega un momento en el cual ya no, tu mamá ya no te quiere dar de lactar. Ya no, o sea, la teta ya no es tu alimento y pronto ¡pac!, rompes. Ahí se inicia el primer duelo del ser humano. Cuando de pronto tú lloras y ya no hay teta y ya no hay, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que esa teta, que ese seno, no es tuyo, no te pertenece. Porque cuando eres niño sí, tú crees que es tuyo porque está ahí a tu disposición. Cada vez que lloras, ahí está ahí. Cada vez que quieren hacerte calmar, ahí toque te ponen la teta en la boca. Entonces tú lo vas entendiendo como si fuera parte de ti. Es una extensión tuya. Pero de pronto se rompe. Entonces tú, niño, bebé, no sabes, no entiendes. Ya la teta no está ahí y sufres tu primer duelo, tu primera separación de algo que te alimentaba, de algo que era caliente. Y si tu mamá, por alguna razón, tú lloras desconsoladamente y te vuelve a dar la teta y otra vez te vuelve a dar la teta y de pronto tú te das cuenta que ya tienes 5 años y sigues amarrada a la teta. Entonces tu mamá no te enseñó a esa pérdida, ¿no? A que tú tienes que aprender a frustrarte, a perder, a decir que eso no es mío, que no me pertenece y no lo coges como tal. Ahí comienzan los primeros apegos. Entonces, mamá, ¿tú cómo le estás enseñando a tus hijos al apego y al desapego? ¿Cómo tú estás entendiendo ese proceso de apego y de desapego? No, pero mi hijito llora mucho. Déjale que llore. Porque así va a entender ese niño o esa niña que esa teta no le pertenece, que no es suyo, que por lo tanto se tiene que alejar. Entonces, desde ahí aprendemos a lo que es el apego y el desapego. O de pronto una niñita no tiene su juguete y comienza que se le pierde, comienza a llorar, a sufrir y llora y la mamá le compra el juguete y entonces no le permite frustrarse, no le permite entender que ese juguete tampoco le pertenece al 100%, que se puede romper, que se puede malograr, que se puede perder. Entonces, pero a veces queremos evitar que nuestros hijos sufran. Así es, desde el amor. Claro, todo hacen desde el amor. Entonces estamos enseñando a nuestros hijos a no desapegarse de las cosas, ¿no? A que es suyo. O de pronto vienen los primos, los sobrinos, él agarra su juguete, es mío, y me pertenece a mí, y no deja que nadie agarre. Y tú, papá, mamá, desde tu amor, le dices, no, por favor, déjale a mi hijito con su juguete. No dejas que se libere de eso que es suyo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a que el apego es intenso, fuerte, y cuando son adultos grandes, se enamoran de alguien, termina su relación y cómo sufren, ¿no? Entonces ese es el dolor más grande del mundo, ¿no? Cuántos jóvenes lloran, mujeres lloran, ¿no? Entonces, porque perdieron a alguien que era suyo aparentemente, y como estaban acostumbradas a que es mío y de nadie más y no nada, entonces el momento que la otra persona se va, te cuesta entender ese proceso de dolor, ¿no? Entonces, desde ahí comienza, y yo pido por favor a todas las mamás, papás, enseñen a sus hijos a que las cosas no les pertenecen. No, que están ahí por ahora y son que los pueden usar, y hay que entender que también se puede romper, se puede malograr y podemos reemplazar por otro. Creo que la forma, como dijo hace rato el doctor, es la forma de prepararnos, es aceptar y aprender a que nada nos pertenece en este universo, que todo es del universo, ¿no? ¿Qué otras herramientas podrías dar, doctor, a Tania, que nos está preguntando? Sí. Dice. Ya, bueno, primero es aprender
que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes procesos de duelo. O sea, es algo inevitable. Es algo inevitable, como que de pronto tú tienes tu muñeca que tanto amas, que tanto adoras, la has cuidado de niña, lo tienes hasta de grande, y de pronto viene tu hijita, agarra y lo parte en 4. Y tú, ¿qué has hecho? Que no puede ser, que lo he conservado. En algún momento vamos a pasar un proceso de duelo. Ya hemos pasado muchos procesos. Por eso, todos pasan por un proceso de duelo, sí o sí. Pero ahora está cómo lo entendemos ese proceso de duelo. ¿Quién nos tiene que enseñar a saber perder? Nuestros padres. Porque son nuestros primeros maestros, son nuestros guías. Y lo que mi papá me dice para mí es ley. Entonces, eso va de la mano con lo que Francisco Olger Ruiz dice, ¿no? ¿Cómo explicarle a un niño sobre la pérdida de un familiar, ya sea papá o mamá? Va a depender mucho de la edad que tenga tu hijo. Va a depender mucho. No es igual explicarle a un niño de 2 años, de 3 años, que explicarle a un niño de 7, 8, 9 años. ¿No? Ahora, ¿cómo tú puedes hacer? Es preparar. Prepara a tus hijos a que en algún momento, si tienes una mascota, esa mascota va a morir. Porque la mascota no va a durar toda una vida. Que esa mascota en algún momento se va a ir. Entonces tú, desde el momento que entregas la mascota a tu hijo, a tu hija, tienes que decirle, mira, esa es su mascota. Mientras tú lo tengas en tus manos, dale amor, dale cariño, préstale atención, cuídalo, báñalo y disfruta de ese ser mientras esté conmigo. El día que se va, déjalo ir, porque ya lo disfrutaste, ya estuvo contigo. Pero eso nosotros tenemos que enseñarle desde pequeños, ¿no? O que cuando yo le compre un juguete, decirle, no, mira, este juguete va a durar, mientras que tú lo cuides va a durar. Pero va a llegar un momento así, por más que tú le cuides, va a estar desfasado, ya no se va, entonces se tiene que deshacer. Entonces, ahora, ¿cómo le enseñas tú si de pronto tú, papá, mamá, tienes tus herramientas desde hace 20 años? Que estás guardando ropa, que estás guardando un montón de cosas. ¿Cómo tú le enseñas a tu hijo a desapegarse de las cosas si tú estás guardando ese polo es mi historia, es mío y está 20 años guardado y no? Entonces los niños y las niñas aprenden de lo que tú haces. Tú le enseñas a desapegarse de las cosas, pero tú no puedes desapegarte de tus cosas. No, tú también tienes que ir aprendiendo a desapegarte de tus cosas, a entender, sí, hay ciertas cosas que tienen mucho valor, sí, hay muchas cosas, muchos objetos que tienen mucho valor, pero a veces esos objetos de valor pueden causar mucho daño. Por ejemplo, yo tengo un paciente que su mamá tenía un anillo de plata, ella nunca se sacaba el anillo de plata, ¿ya? Era un objeto que tenía años y años, y de pronto ella muere. Él se pelea por el anillo, porque ese anillo para él es vida, es suerte. Y lo tiene el anillo con él siempre también. Pero como es un metal, se va deshaciendo por la descomposición y todo eso, y se termina de malograr. Se malogra el anillo, él entra en depresión. Siente que ya no es lo mismo, siente que todo se cae encima. O sea, ¿cuánto valor le estás dando tú a las cosas? ¿Y cuán necesario es darle ese valor? ¿El valor está en el anillo o está en lo que tú le das? Entonces, ¿cómo recordar a una persona que no está con nosotros? Recuérdalo con amor, recuerda sus vivencias, sus experiencias, sus enseñanzas. Pero, ¿hasta cuánto nosotros nos permitimos que ese anillo representa a ese ser amado y por lo tanto lo voy a conservar hasta que... Entonces, ¿cuánto bien te hace eso? ¿No? Pregúntate, ¿cuánto bien te hace eso? Ay, interesante. Estamos despertando, ¿verdad que sí? Estamos despertando. Hay una pregunta acá. Lo pasamos. Estamos despertando y realmente yo podría sumar a esto. En resumen, es que solamente existe este instante, este presente,
Y como nadie tiene la vida comprada, como decía el doctor, nadie tiene un ticket de vida donde diga pues válido 70 años, 80 años, pues entonces mejor disfrutemos el día de hoy como si fuera el último día. Si el día de hoy estás en casa y de pronto vas a salir, despídete como si ya no vas a regresar. Vive hoy día intensamente como si fuera el último día de tu vida, como si mañana no vas a despertar. ¿Qué harías el día de hoy si tuvieras todo ese conocimiento? Vas a ir al futuro y en el futuro ya te vas a morir en una semana. ¿Qué harías el día de hoy? Como mamás, ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué manera nosotros le enseñamos a nuestros hijos el apego y desapego? Por ejemplo, yo he visto mamás que guardan sus cuadernos de sus hijos de primer grado. Voy a guardar todos estos cuadernos de mi hijo para ver, mira la nota que se ha sacado 20, y guardan todos los cuadernos, todos los libros, todo. Segundo grado, ¿no? Tercer grado, cuarto grado, y así lo tienen todo en un almacén de igual las ropas, ¿no? Esto voy a guardar por si acaso voy a tener un hijo varón, ¿no? Lo voy a guardar. Voy a guardar y guardamos y guardamos. Y eso los niños lo ven y lo van a aprender, ¿no? Ah, mi mamá guarda, entonces vamos desde ahí es que guardamos nosotros esas experiencias, esas vivencias. Entonces, a desapegarse de todo lo que tiene. Como dice una frase, lo que no sirve, lo que no sirve se aprende. Ok, vamos. Todo lo que sucede en nuestras emociones, todas aquellas emociones no controladas, todas aquellas emociones desbordadas y que tú no entiendes, se va a reflejar en alguna parte de tu cuerpo, en algún dolor. Muchas de las personas que sufren una pérdida de un ser amado sufren dolores de cabeza, sufren adormecimientos de brazos, diarreas también, ¿no? Entonces, pero eso es parte de cómo tu organismo está reaccionando frente a cómo tú estás sintiendo ese dolor, ¿no? Primero, aceptar todo lo que te pasó. Aceptar y entender. Para uno estar tranquilo, primero tienes que aceptar. Porque si tú no aceptas, yo no acepto la pérdida de mi madre, mi proceso de duelo va a durar 1 año, 2, 5, 6, 10, 11, 12 años. Y como uno de las personas que escribía decía, no, yo cada vez que me acuerdo es como si hubiera muerto ayer. Entonces, ¿cuánto yo estoy lastimando me estoy lastimando a mí mismo? Porque si yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Si yo cada vez que me recuerdo de la muerte de mi mamá es como si hubiera muerto ayer, ¿cuántas veces estoy matando a mi mamá en mi mente? ¿Cuántas veces yo la estoy matando a ella constantemente? No, se murió ayer, ahora se va a morir mañana. Entonces, y cada proceso doloroso duele. Entonces, si yo no acepto, va a pasar eso. Pero si yo acepto y entiendo que mi mamá tuvo que morir, o mi mamá tuvo que irse, tuvo que alejarse, y no sé nada de ella durante 15 años, está de viaje, se fue a comprar pan y no vino. Y si yo no acepto eso, voy a sufrir. Pero si yo acepto y si yo entiendo que es lo mejor, que lo que pasó fue lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque gracias a ello aprendí a desapegarme, aprendí a entender que la muerte es un proceso natural, que tenemos que vivir con la muerte. Entonces va a ser diferente todo. Lo primero es aceptación. Acepta lo que te está sucediendo. Acepta que eso es real. O sea, ya pasó tu proceso de negación, ya negaste, pero hoy tienes que entender que es real y que muchas veces ya no se puede remediar. 2, es ¿para qué? ¿Para qué crees tú que estás viviendo ese duelo? ¿Qué te está enseñando ese duelo? ¿Qué te está enseñando esa separación? De pronto un paciente me decía, no, doctor, estoy muy mal, tuve que hacer una sesión a las 11 de la noche porque la mamá de su hijo, que vivía en la misma casa, de un momento a otro decidió irse y llevarse a su hija, ¿no? Y él estuvo muy mal, porque en su vida había mucho abandono. Desde pequeño ha sufrido mucho abandono y una vez más se repetía el tema de abandono. Entonces él me decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida, no? Voy a venir, ya no va a estar mi hija, ya no voy a jugar con ella,
ya mi vida ya no tiene sentido. Entonces cuando yo le decía a él, ¿para qué crees tú que estás viviendo este proceso de duelo, justo en este proceso de psicoterapia? Entonces él empezó a calmarse y empezó a decir, no, sí tiene razón, ¿no? Porque ahora voy a vivir este duelo de diferente manera que las otras, porque ahora estoy acompañado, porque ahora voy a entender para qué. Entonces, cuando yo le decía, a ver, vas a tener más tiempo en la tarde, ¿qué piensas hacer con ese tiempo? Bueno, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a generar más cosas y tengo proyectos guardados que no lo hice. Revirtió el proceso negativo en un proceso positivo. De que está sufriendo y va a llorar, sí, ¿no? Porque está perdiendo un ser muy amado. Pero al generar cosas positivas, él va a ser diferente y va a cambiar. Entonces él, cuando se encuentre con su hija, ya le dará una atención de calidad. Así es, y ¿no? valorará también Y más. va a valorar el momento en que está con ella, ¿no? Entonces, es así como uno tiene que aprender su proceso de duelo. Entonces, ¿para qué te suceden esas cosas? Eso es lo que tienes que entender. Acepta y para qué te están sucediendo esas cosas. Acepta. Y si no puedes entender, si no puedes aceptar, busca ayuda. Por favor, busca ayuda. Si estás tú en un proceso de duelo de 3, 5 años y aún sigues llorando, sigues sufriendo por un ser amado, busca ayuda para poderte hacer entender, comprender qué está pasando dentro de ti, por qué aún te niegas a aceptar la pérdida de ese ser amado. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. Excelente. ¿Puedo agregar algo más, doctor? Claro, claro. Acepto y para qué. También podrías ver qué valor te dejó esa persona, porque ojo que las personas vienen a tu vida para cumplir una misión, dejan el mensaje y ya como no tienen nada que hacer contigo, simplemente se van a cumplir otros mensajes para otros seres. Entonces, ¿qué mensaje te deja a ti ese ser que vino a tu vida, esa persona, ya sea un duelo por perder a un amigo, un duelo por papá, por mamá o pareja? ¿Qué te enseñó? ¿Qué mensaje te deja? Y desde ahí viene la gratitud. ¿Qué tengo que agradecer de toda esta experiencia? ¿Qué debo aprender yo de toda esta experiencia? Agradeces, bendices, sueltas y confías y a seguir viviendo el aquí y el ahora. ¿Verdad, doctor? Claro, ahí estás agregando tu filosofía de Ho'oponopono, ¿no? Donde tú agradeces. En realidad debería ser así, ¿no? Agradecer todo aquello que nos sucede y no lo pongan bueno o malo. O sea, olvidémonos de esas palabras, ¿no? Solamente vamos a agradecer nuestras experiencias vividas, agradecer todo lo que sucede ahora, porque definitivamente si tú estás consciente, si tú estás despierto, vas a entender que cada experiencia es una enseñanza. Cada ser que llega a tu vida es un maestro de vida. Que tú, cuando estés contigo mismo y tengas tus conversaciones internas, también eres tu propio maestro. Entonces, vamos a despertar conciencia, vamos a ser más conscientes de lo que estamos viviendo, y conscientes de vivir también significa vivir tu duelo, y si tienes que llorar en ese momento, llora. O sea, tampoco reprimas, ¿no? O sea, tampoco quiero que por ahí un paciente me diga, entonces, doctor, muere mi papá, y tengo ganas de llorar y me evito. No. Tienes que vivir de ese momento, tienes que sentir ese momento, porque eres ser humano. Pero lo que sí no nos podemos permitir es que este dolor dure 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Eso sí, no. O sea, sí, ¿no? Muere mi papá, tengo que llorar. Muere mi papá, sí, tengo que sufrir. Pero que ese sufrimiento y ese dolor no dure muchos años. Y que ese dolor no me deje vivir. Porque un dolor que no te deja vivir, algo está pasando ahí que no está bien. Entonces, por favor, compartan la información en estos momentos de mucho dolor para muchas personas. Muchos amigos, colegas, hoy no están con nosotros, y definitivamente muchas familias están pasando por este proceso.
somos seres de luz, seres amarillos, azules, morados, el color que tú quieras. Ese color es tuyo. Agárralo para ti y disfruta. Disfruta de tu día al máximo. Disfruta muchísimo, porque puede ser la última vez que sonrías, puede ser la última vez que tengas algo que decir a esa persona. No te olvides, no te olvides de llamar cuando tengas ganas de llamar, de decir te extraño, de decir te amo, de decir cómo estás, de decir qué lindo haberte conocido, gracias papá por estar ahí conmigo, gracias mamá que estás arriba, y desde ahí hoy tú estás feliz, gracias a todas las personas que están a mi lado. No te olvides de manifestar lo que sientes. Este proceso se inicia cuando tú aprendes a decir lo que sientes en el momento, no después, porque a veces el después es demasiado tarde. No permitas que un duelo te enseñe a ser feliz. No debiéramos, pero muchas veces necesitamos ese duelo para aprender a ser felices. Está en ti el cambio, está en ti el dar el ahora, está en ti el dar quién eres tú ahora. Ama, disfruta, vive. Nacimos para vivir hasta el día que nos toque morir. Y si me toca morir más tarde, me voy feliz porque cumplí la función que tenía que hacer. Igual tú. Tus hijos no reflejan ni llanto ni alegría, pero tú te enfocas en la alegría, pero no te enfocas en el llanto. Igual, ¿no? Tus hijos debieran expresar su sentir, pero no necesariamente tiene que ser en llanto. Puede ser también mamá, cuando te vayas, por favor no te vayas, te voy a extrañar. O de repente tus hijos aprendieron, o sea, como no es la primera vez que tú los dejas, quizás las primeras veces ellos te decían mamá no te vayas y lloraban. Y como todo se aprende, entonces ellos aprendieron de que tú tienes que irte a trabajar todo el tiempo. Entonces, si hoy no te expreso nada es porque aprendí a que tú te vas a trabajar todos los días. Y eso es parte de la vida. Y es algo que ya está ahí. Entonces, si tus hijos no demuestran ni tristeza ni llanto, ¿cómo tú lo estás haciendo? Tú cuando te vas te despides con amor, con besito, le dices hijitos me estoy yendo a trabajar, me voy feliz, me voy contento, porque la idea de que te vayas a trabajar no es que le dejes también tristes a tus hijos, sino que le dejes confiados, que tus hijos saben que tú vas a regresar y saben que tú vas a estar bien. Y si no regresas del trabajo, pero te despediste bien. ¿Quién tiene que demostrar sus emociones? ¿Los niños o tú? ¿Quién es el adulto? Eres tú. Eres tú quien cuando llega a la casa tienes que venir alegre, no debes venir renegando, molesta por el tráfico, por todos los que viviste en tu trabajo. No, llegar feliz, contenta, abrazarlos, jugarlos con ellos. Eres tú quien tiene que demostrar sus emociones para que ellos demuestren en ti. Ellos son tu reflejo y tú eres el reflejo de ellos. ¿Seguro que los dos demuestran sus emociones o seguro que no? Lo más probable es que no, que ya ambos, hijos y mamá, aprendieron a que es un proceso normal y por eso te vas y vienes y es algo sin importancia. Entonces hay que cambiar eso. Quien tiene que cambiar eres tú porque tú eres la adulta. Entonces ahora yo te sugiero que cuando te vayas, despídete con mucho amor, no necesariamente para que lloren, sino que se queden contentos y que cuando regreses también te reciban contentos. ¿Sí? O sea, tú ponerte en el zapato de esa persona, decirle, sí, yo te entiendo, sé que estás en un proceso de dolor, sé que estás sufriendo, sí, te entiendo, pero lo más importante es que tú cuentas conmigo, que estoy aquí para escucharte. Si tienes ganas de llorar, lloras, si tienes ganas de gritar, grita, pero yo te estoy acompañando y te acompaño desde el amor, porque te entiendo, porque te comprendo. Eso es básico. Después ya iremos hablando y iremos preguntando, ¿para qué crees que sucedió esto? ¿Por qué crees que este bendito COVID está quitándonos seres amados? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cuánto realmente estamos valorando a las personas que amamos? Entonces, eso vendrá después.
Déjale que viva su proceso de dolor ahora, como él lo sabe hacer. Pero sí, la familia tiene que decir: aquí estamos. No estás solo, estamos contigo. Te abrazamos, te entendemos, te comprendemos y te damos nuestro amor. Eso le va a ayudar hoy. Pero después preguntaremos para qué. ¿Es necesario que siga sufriendo? Pasa un mes, 2 meses, 6 meses, siga sufriendo. Entonces ahí es cuando ya podemos intervenir nosotros. Primero quiero agradecerte, el doctor Calero, por esta transmisión. Realmente ha sido muy productivo. Gracias, y bueno, usted va a cerrar el espacio. Yo solamente podría decirles el día de hoy a cada uno de ustedes que están aquí y ahora, que como decía el doctor, aceptemos y recordarlos o recordarlas que las personas llegan a nuestras vidas para algo, vienen a cumplir una misión. Sea tu mamá, sea la persona que amaste, vinieron a cumplir su misión. Ahora les tocó dejar este plano terrenal y simplemente recordar qué aportó en su vida, qué recuerdos, qué enseñanzas ha dejado en su vida, qué aprendí yo de esa experiencia, y agradecer y de verdad dejarlos ir. Porque yo sé que ellos en la otra vida están mucho mejor de lo que nosotros creemos. Los que sufrimos somos nosotros. Entonces, como nosotros ya somos conscientes que nuestra vida es para vivirla, para disfrutar del aquí y del ahora, pues entonces el día de hoy empecemos a disfrutar del aquí y del ahora, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. Compartan por favor esta información y le dejo al doctor Calero para que cierre en forma magistral. La muerte es fiel compañera nuestra desde que nacemos y que algún día vendrá a llevarnos. Pero es su función la que está cumpliendo. No está haciendo otra cosa más que su función. Es como que cuando tú eres médico, tu función es curar. Y no vas a hacer otra cosa más que curar. Igualito, la muerte viene a cumplir su función. Ha sido odiada, ha sido maltratada por el trabajo que realiza. Pero no debiera ser así. Lo único que ella hace es cumplir lo que le toca. Ahora en nosotros está cumplir lo que nos toca, vivir. Vivir intensamente cada segundo, cada momento, con quien estés. Entonces, hablen de este tema con sus hijos. No tengan miedo de hablar este tema con sus hijos, con sus familiares. Por favor, yo les voy a pedir que hablen desde su amor, que hablen desde el corazón, y si hay algo que aprender, aprendan junto con sus hijos, porque para eso hemos venido, a aprender, a crecer, a mejorar espiritualmente. Entonces, yo dejo ahora en sus manos de ustedes a cambiar esto, a que la muerte no es un tabú, es algo natural. Les doy un fuerte abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Por favor, cuídense, usen mascarillas cuando salgan a la calle, lávense bastante las manos y sobre todo, den amor, mucho amor. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.